Muy bien, estamos de regreso aquí en nuestro Streaming Live Collection Summit Latam 2021 en el marco de esta espectacular feria que inició el lunes. Expo Cobranzas 2021, todo organizado por Ciclo de Riesgo. El tema que tendremos en los siguientes minutos: atributos de valor en la gestión estratégica del ciclo de cartera en modelos fintech y crédito digital. Para ello, tenemos un excelente panel. Antonio Rangel como nuestro moderador. En la actualidad es el director general de Cobra, una compañía fintech que está revolucionando la forma de realizar visitas multipropósito en la última milla, con una red abierta de agentes financieros a través de marketplace que trabajan bajo demanda. Antonio es contador público de la Universidad de La Salle, Bajío de México. Cuenta con una maestría en banca y mercados financieros con mención honorífica. Tiene experiencia de más de 12 años en el sector financiero como director de finanzas de Sofom y Sofipos. Contamos también con la presencia de Ivonne Patricia Mejía Duque. Ivonne es ingeniera de sistemas con maestría en administración de proyectos de la Business Engineering School en La Salle, Barcelona. 14 años de experiencia en el sector financiero, retail y fintech, desempeñando funciones de análisis de información de portafolio, análisis y diseño de políticas de adquisición y mantenimiento en productos de crédito y gestión e implementación de proyectos de tecnología en varios países de América Latina. Ivonne cuenta con experiencia en burós de crédito y habilidades en análisis de comportamiento del mercado y desarrollo de nuevos productos de crédito y cobranza enfocados precisamente en generar soluciones y modelos que soporten los procesos de riesgo de las compañías. Actualmente es líder del área de riesgo de Sempli Fintech colombiana, líder de crédito digital para empresas. Nos acompaña también en esta mañana Diego Sánchez. Él es administrador de empresas con especialización en alta gerencia de la Universidad de Medellín. Experiencia con más de 15 años en el sector bancario y real, liderando procesos de crédito y cartera en los segmentos de personal, pyme y empresas. Cuenta con una amplia experiencia en empresas de primer nivel como Bancolombia, Stanley Black & Decker y Scotiabank Colpatria. Hoy lidera el área de cobranzas de Juancho Te Presta, una innovadora fintech de financiamiento alternativo para el mercado de personas. Y también contamos hoy con la presencia de Marco Gómez. Marco es un emprendedor fintech y ciclista aficionado. Es administrador de empresas con especialización en negocios internacionales y 17 años de experiencia en el sector financiero. Marco se ha desempeñado en Bancolombia y en el HSBC en el segmento del crédito de personas y cobranza. Desde el año 2010 se ha dedicado a emprender, primero con Banlínea, una de las primeras fintech del país, y Carromanía, una web de originación de LEDs para crédito de vehículo. Fue el director de proyecto del desarrollo Uvalet, la primera firma comisionista de bolsa digital en el país. Actualmente está liderando 3 emprendimientos: Micredi, con originación digital de créditos bajo monto; Presti, un core bancario digital marca blanca, incluyendo la línea de negocio de cobranzas como robot artificial llamada Desatrásate; y por último, Bike Live, que es un e-commerce que se especializa precisamente en productos para los ciclistas, los comercializa. De manera que pues sean bienvenidos a este panel y le damos entonces el saludo inicial a Antonio Rangel. Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias a Expo Cobranza por la invitación, saludarles a todos, esperando se encuentren muy bien en estos tiempos que aún siguen siendo complicados. Y pues bueno, tenemos el honor de contar con un excelente panel de verdad, de muy buen nivel y especialistas en diversas áreas. Agradecerles de antemano, Ivonne, Marco y Diego, por su valioso tiempo.
Y pues bueno, el objetivo de esta charla es desmenuzar el tema que nos ocupa, que es de mucha relevancia e impacto para las financieras a nivel LATAM, siendo este denominado atributos de valor en la gestión del ciclo de cartera en modelos fintech y crédito digital. Sin duda un tema de mucho valor, pero sobre todo relevante para muchas áreas dentro de esta cadena de labor financiera. Por lo tanto, vamos a desarrollar un par de preguntas para que los panelistas nos ayuden a visualizar el impacto en la operación e inteligencia de cobranza y sobre todo su afectación. ¿Qué retos y desafíos visualizan tenemos como participantes del sector financiero en las diferentes cadenas de valor? Sin más preámbulos, damos inicio a esta que será una excelente plática, que sin duda pues hay muchas preguntas interesantes. Iniciamos. Referente a la actualidad del sector financiero a nivel LATAM, Marco Gómez, me gustaría iniciar contigo y preguntarte, ¿qué está pasando con la situación de calidad de cartera y en específico con las compañías fintech o de crédito digital? Es decir, Marco, ¿qué afectaciones visualizas se han presentado financieramente de mayor relevancia? Antonio, buenos días y gracias a todos en Expo Cobranzas y por supuesto pues a Iván y a Diego por la compañía. Bueno, yo aquí me atrevería a mencionar que las fintechs operamos como en un universo paralelo con diferentes particularidades. Entonces, digamos que hace que de repente pues no sea comparable con la data pues que hemos estado viendo en las diferentes conferencias desde el lunes. Lo primero es que el número de emprendimientos fintech viene aumentando en los últimos 2 años a un promedio de más o menos el 25% anual, 50% pues en 2 años. Y las que más crecieron precisamente son pues las que más crecieron y las que están liderando el ecosistema fintech en Colombia y en la región son las que originamos crédito. 28, sin embargo, desaparecieron. En el radar de fintech de Finnovista mencionan como que solo desaparecieron 28, que eso en un mercado vigilado, pues uno realmente no lo escucha, pues que uno lea en las noticias como que se fue del mercado una cooperativa, una financiera, un banco, pues eso realmente lo que generaría es un pánico económico. Y lo siguiente es que no estamos vigilados por la superfinanciera. Entonces, la información de la cartera que originamos y que se vence, pues para mí todavía es una incógnita. Entonces, uno normalmente lee cuáles son las inyecciones de capital que recibió una fintech o las que son más reconocidas, pues uno puede leer que tuvieron un crecimiento de cartera de X o Y, pero realmente no hay cifras del sector. Entonces, quería primero decir eso porque, pues, primero, como ven, los comportamientos del mercado son diferentes a los que uno podría reconocer en el sector financiero vigilado. Y lo siguiente, pues, es muy difícil hacerlo comparable y conocer, pues, como cifras precisamente que puedan ser un indicativo del sector, ¿cierto? Todavía no hay, digamos, como en la superfinanciera que uno puede entrar y revisar cuáles son las colocaciones por tipo de crédito de cada una de las compañías pues, que están vigiladas y de unos indicadores de cartera también por vencida por altura de mora, por perfil de entidad, y eso no sucede en el mercado fintech. Entonces, primero decir eso, y segundo, como no tenemos un referente, un agregador de esas cifras, pues yo voy a hablar, nuevamente me atrevo a hablar pues de las cifras propias. En el caso nuestro, los desembolsos crecieron en un 55.23% en el 2020 con respecto al 2019. Sin embargo, el recaudo también aumentó en más del 300% y la cartera vencida disminuyó 685 puntos básicos, sin incluir el efecto pues, del aval que hemos incorporado muchas fintechs, bien sea con el Fondo Nacional de Garantía seguramente,
de Garantías de Antioquia, en nuestro caso, que hace pues que ahí haya una recuperación un poco mayor, no está, digamos, incluido en ese indicador que les acabo de mencionar. En total, la cartera presentó una mejora del 48.92%, que es, como vemos, contrario a lo que hemos estado viendo en el resto de conferencias, en donde la cartera en Colombia, en la región y seguramente a nivel mundial, pues de crédito ha venido disminuyendo y la originación y la cartera vencida aumentando. Entonces, eso sería, digamos, lo que te podría decir con respecto a esa pregunta. Muchas gracias, Marco. Datos bastante interesantes. Y aquí se me viene una pregunta. ¿Qué medidas han tomado para superar la situación en los modelos de crédito y cobranza? No hay datos, como tú bien mencionas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, nosotros por nuestra naturaleza, por supuesto, incorporar la tecnología a la mayor cantidad de procesos y procedimientos de la entidad. Entonces, ahí lo que hemos hecho es automatizar y masificar los procesos prejurídicos y jurídicos y llegar a un punto en el cual estamos en la capacidad de radicar demandas ejecutivas prácticamente sin interacción alguna de recurso humano. Ustedes saben que adicional en la originación nuestra, que es de bajo monto, lo que ha sucedido tradicionalmente es que llegamos a un punto, las fintechs, en que recuperar un crédito es más costoso que lo que originamos por el monto del desembolso. Entonces lo que hicimos es entender qué es lo que hace una oficina de cobranzas tradicional, qué es lo que hace una oficina de abogados para cobrar un crédito de forma jurídica y automatizar sus procesos, no los nuestros, sino los de ellos. Entonces, nuestro sistema está hoy en capacidad de que, dependiendo de la parametría que uno incluye en el sistema por altura de mora, de que, ejemplo, a los 90 días de mora, se diligencie automáticamente una demanda ejecutiva y se radique de forma automática con todos los anexos que solicita la rama judicial en el Centro de Servicios Judiciales, en este caso, tanto de Bogotá como de Medellín. Entonces eso hace, digamos, que toda la operatividad que tiene y que es costosa para una oficina de cobranza de abogados, nosotros la automaticemos, ¿cierto? Y que ya, digamos, el recurso humano empiece a cobrar de la forma más personalizada posible lo que al final no se pudo recuperar. Muchas gracias, Marco. Ese tema de la parte híbrida me gustaría tocarlo un poquito más adelante porque creo que es bastante interesante, ¿no? Sin embargo, me gustaría aprovechar que se encuentra aquí con nosotros Ivonne Mejía, saludarte, gracias, y preguntarte, Ivonne, ¿qué efectos trae la crisis para la inteligencia de negocios frente a los modelos de cobranza, especialmente para compañías fintech que se han soportado en robustas herramientas como Big Data? Y preguntarte, ¿qué aspectos del modelo crees que están sufriendo las mayores transformaciones o mejoras? Claro que sí, Antonio, muchas gracias por esa intervención, pues por ese saludo, qué chévere estar aquí con ustedes. Bueno, desde nuestro punto de vista la afectación es un poco diferente. Nosotros somos cartera comercial, una de las carteras más afectadas con toda esta crisis. La afectación principal que estamos teniendo pues es básicamente el tema de la información. Como lo mencionaba ahorita Marco, nosotros tenemos una predicción muy complicada en este momento. No tenemos cómo medir los clientes, cómo medir su comportamiento y su segmentación. Entonces, para nosotros eso pues genera varios retos. ¿Qué pasa cuando no podemos medir? Pues básicamente la incertidumbre genera más intensidad. Ahora bien, ¿cuáles son esos puntos como principales que tenemos o hemos tenido que revisar? Pues el primero y el más importante es que tenemos que ver información mucho más larga. Llevamos un año sin información básicamente porque la cartera está lidiada. Entonces, pues lo que tenemos que revisar es información mucho más atrás, que tampoco nos da tantas luces, y también tenemos que revisar información mucho más temprana y hacer seguimiento más temprano, porque esto se mueve a una velocidad pues impresionante y tenemos que revisar como esos pequeños cambios de los clientes de una manera muy cercana. Lo segundo y más complicado es que no podemos definir qué es un cliente bueno y qué es un cliente malo. Básicamente, en este momento, un cliente que no pague no necesariamente es un cliente malo, es un cliente que está pasando por dificultades. Por consiguiente, cuando vas a intentar segmentar el modelo
o generar pues alguna predicción, insisto, es muy complicado porque tienes una gran cantidad de clientes marcados como malos que en realidad no son malos. Eso hace que la predicción sea muy difícil, que no tengas como una forma clara de decir este cliente sí me va a pagar o no me va a pagar o tiene una probabilidad de X o Y para pagar. Y pues finalmente todo esto genera en que tenemos que hacer pues unos seguimientos mucho más tempranos, en que tenemos que hacer una revisión mucho más intensiva y lo que les acabo de decir, tenemos que estar muy encima de todos los clientes porque hoy en día las condiciones de cobranza han cambiado mucho. Excelente, Ivonne, muchísimas gracias. Oye, y de lo que mencionaste ahorita que hay una afectación, y te quiero preguntar, ¿qué ajustes estructurales visualizas se deban hacer o se están haciendo hacia lo interior de las empresas respecto a los modelos de cobranza, con la finalidad de que permitan alinear su estrategia con sus tácticas, con la nueva normal? Creo que hay dos cambios principales. El primero es que la información del mercado está muy complicada de leer. Entonces ahí básicamente cambiamos de leer información de mora, de comportamiento histórico, de vectores y comportamiento actual, a revisar la calificación. Las entidades financieras en este momento creo que nos están dando algunas luces con la calificación ABCD. Entonces, hoy en día lo que tenemos que estar revisando constantemente es la calificación. Ese es el principal cambio y es como el lead que nos está permitiendo ver para dónde vamos y quién se nos va deteriorando. Eso con base en la información de afuera, de mercado. Con base en la información nuestra, pues básicamente lo que tenemos que revisar son las variables de la nueva normalidad. La nueva normalidad nos dice alivios, cuántos alivios se han hecho, cuál es el sector en el que la empresa está, nosotros trabajamos con empresas, cuáles son esos cambios que los he mencionado varias veces imperceptibles, estos temas de capacidad de pago, estos temas de qué tanto han cambiado los ingresos. Esas son variables pues, que hemos tenido que revisar e incorporar dentro de nuestros modelos y estrategias, porque no solamente son los modelos, para poder llegar a una cobranza mucho más acertada y pues buscarle como, perdón la ser tan coloquial, la comba al palo, porque hay alguna forma que tenemos que encontrar. Perfecto, Ivonne, muchísimas gracias. Pues hablas de mucha información histórica y me viene la idea como que, Diego, en tu punto de vista, ¿cómo están cambiando las metodologías de evaluación de riesgos? Creo que hemos estado platicando ahorita mucho y nos lleva al tema de riesgos. ¿Cómo ha cambiado, Diego? Muy buenos días para todos. Muy contento de estar acá con todos ustedes, con el público y ustedes compañeros, Antonio, Marco e Ivonne. Creo que algo que mencionaba Ivonne ahora es bastante clave y es el tema de la información y la periodicidad con la que hay que revisarla. Nosotros en Juancho Te Presta, que estamos enfocados en un segmento personal, incluso la rapidez en que cambia esa información es más acelerada. O sea, cuando hay medidas, por ejemplo, de cierre en ciudades principales o en ciudades intermedias, eso pues puede dar un giro en el comportamiento de pago en términos de días, de semanas, y es ahí pues cuando es muy clave estar muy pendiente de toda la información y revisando. Frente a ese tema de cómo han cambiado las metodologías de riesgo y muy ligado a esa parte de la rapidez con la que cambia la información y con la que tenemos que revisarla, creo que esas metodologías han cambiado en la forma, por ejemplo, en que se hacen los backtesting de los modelos, ¿cierto? En los que se revisan los scores. Tenemos que estar haciendo esas revisiones de manera mucho más periódica y hacer seguimiento de mucho más corto plazo a como se venía haciendo. ¿Qué otro tema y qué otros cambios han venido dando? El uso de información alternativa de otras fuentes, digamos que no solamente las fuentes que tradicionalmente tenemos, que son Experian o TransUnion o nuestra propia data, sino otras fuentes que miden variables psicosociales, bases de datos de entidades públicas con información pues, relevante para la decisión. Y definitivamente pues una variable que ha afectado muchísimo es el tema de desempleo. Creo que es una variable que tenemos que estar midiendo desde la originación de manera muy cercana y también ya en la parte de cobranza, que más adelante pues creo que hablaremos de ese tema, de cómo hacemos una gestión efectiva al cliente que se quedó sin trabajo, al cliente que tiene una disminución de sus ingresos y todas esas variables que nos afectan.
Otro tema importante creo que es la utilización de algoritmos de Machine Learning y su combinación con los scores tradicionales, porque esto de cierta manera nos permite con nuestra propia información cruzarla contra estos scores y encontrar cosas mucho más importantes que no vemos en el score, ¿cierto? El score, digamos, que nos muestra mucho tema del comportamiento del cliente en el sector financiero, en el sector real, pero finalmente nosotros somos los que tenemos la información de primera mano de nuestros clientes y esos algoritmos nos permiten segmentarla y verla mucho más en detalle. Entonces creo que ese también, ese tema de los algoritmos y el Machine Learning unido al score y a la información de los buros de crédito, pues definitivamente nos permite ver esas medidas que tenemos que tomar de una manera más rápida, porque digamos que la información que nos permiten ver esos algoritmos la podemos ver en el día a día con la evolución de los clientes en sus pagos. El tema de buró es un tema más de foto y de reporte pues en ciertos periodos de tiempo, pero finalmente lo que nos va a venir a decir cómo está evolucionando en el día a día es el propio comportamiento de la cartera y de los clientes. Otro tema que considero muy importante es que dentro de las metodologías de riesgo y de evaluación, también ahora hay que tener mucho más cerca a áreas como lo es cartera y mercadeo, ¿cierto? Digamos que el problema no está tanto hacia atrás, sino también hacia adelante con los leads que tenemos y los clientes que estamos vinculando, cómo estamos seleccionando los mejores riesgos y cómo estamos retroalimentando áreas como mercadeo para que nos estén trayendo esos mejores riesgos. Entonces creo que ahí hay un punto clave también dentro de la gestión de las metodologías de riesgo en estar recibiendo esa retroalimentación en ambas vías. Y creo que para finalizar pues en este punto, y va muy de la mano con lo que mencionaba Iván ahora, el tema de la información está muy relacionado con las cosechas, es estar haciendo un seguimiento muy cercano a las cosechas y casi que del día a día en cómo se están comportando para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué tenemos que ir corrigiendo sobre la marcha. Padrísimo, Diego. Oye, ya lo mencionó Ivonne, lo vuelves a mencionar tú, Diego. Perdón, Lo que entiendo entonces es que los modelos tanto de score y de aprendizajes automáticos entrenados para comportamientos en entornos normales, ¿no? Hoy muestran grietas. Y muestran grietas por los cambios de la pandemia, principalmente. Lo que obliga a las entidades financieras, llámese fintech, proveedores de sistemas, entre otros, a intervenir en una nueva programación, ¿vale? Siendo esto realmente muy costoso. Diego, para complementar, ¿qué ajustes crees que se pueden hacer desde la analítica y la data para garantizar un modelo de gestión de cartera efectiva y eficiente, especialmente para que permita analizar de mejor manera el nuevo deudor y su capacidad de pago? Claro que sí. En ese punto creo que hago mucho énfasis en la utilización de las herramientas. Digamos que los desarrollos más costosos vienen de compañías que tal vez sacan herramientas al mercado y que tal vez a las fintech nos cuesta en términos financieros acceder, pero hay otra, digamos, otra vista desde ese punto de vista, y es que con la revolución que hay hoy en día del Machine Learning y de la inteligencia artificial, hay muchas herramientas disponibles. Hay muchas herramientas que desde el día a día de nosotros en las fintech podemos entrar a utilizar, y creo que aunque hay muchas compañías que desarrollan algunos programas, software pues, que ayudan a la gestión en ese sentido, también hay manera de hacer desarrollos in-house que permiten incluso trabajar con nuestra propia data, que era lo que les mencionaba ahora. Creo que ahora lenguajes de programación como R y Python pues han abierto una puerta que permite explotar todo lo que está afuera y que se puede utilizar de manera muy fácil con librerías incluso pues que están bajo licencia de uso para el público general. Entonces, lo que hemos hecho
en Juancho Te Presta ha sido trabajar con algoritmos in-house, utilizando toda esta disponibilidad de herramientas que tenemos, y lo que hemos hecho es cruzar esos scores de los burós de crédito, de las compañías con las que trabajamos para la parte del score, lo hemos cruzado con esos algoritmos y con esas herramientas de Machine Learning. Creo que cada compañía tiene un tesoro muy grande y es la propia información. O sea, y eso, aunque se elaboren herramientas, digamos, desde una empresa que se especialice en la elaboración de las herramientas, pues finalmente lo que más relevancia cobra es el público que uno atiende y la información que uno tiene. Digamos, lo que más te puede permitir encontrar ciertos patrones y ciertas maneras de segmentar y hacer una gestión más efectiva en ese sentido. ¿Qué es importante? Que a partir de eso que les contaba, de contar con esos algoritmos in-house y esos desarrollos, pues es súper importante integrar eso con herramientas de análisis de negocio, con dashboard y con modelos predictivos que te permitan calificar una base, por ejemplo, de cartera bajo los parámetros que se entrenó el algoritmo o que se desarrolló el algoritmo, y de esa manera encontrar, digamos, esa segmentación que me permita priorizar la cartera. Entonces, con eso puedo hacer una gestión mucho más efectiva. Desde el punto de vista de Juancho Te Presta, te cuento una experiencia, y es que antes la cartera estaba en dos segmentos grandes, que eran hombres y mujeres. Esa era la manera en que medíamos y en que mirábamos, y luego entramos a trabajar con esos algoritmos y encontramos que incluso en cada uno de esos dos segmentos de hombres y mujeres encontramos más segmentos. Entonces, en las mujeres encontramos 3 segmentos de mujeres, en los hombres 2 segmentos de hombres, y cada uno con particularidades y comportamientos de pago, indicadores de demora también muy diferentes. Y eso ayuda a que la gestión de la cartera sea más enfocada y más especializada en quien tiene que hacerse mayor gestión de cobranza y en quien, digamos, no necesita tanta presión desde el punto de vista de cobranza. Entonces, eso nos ha permitido avanzar desde un enfoque macro que teníamos a un enfoque micro y, digamos, más detallado, más granular de cómo está compuesta esa cartera y cómo podemos trabajar con esos modelos in-house para tener una mejor gestión de cobros sin incurrir pues, en desarrollos más costosos o ir a una compañía que tenga pues, una solución implementada ya que obviamente nos va a cobrar muchísimo dinero por trabajar con ella. Sí, Diego, y hablas de una parte que creo yo, un área interesante dentro del sector financiero, que es cobranza, ¿no? Yo creía, o se creía, que la digitalización de la cobranza había llegado para quedarse. Ahora se requiere una mayor conexión con el deudor debido a que hay una mayor cartera vencida, ¿no? Como se mencionó en algunos sectores. Marco, me gustaría preguntarte, ¿cómo lograr el equilibrio perfecto entre el talento humano más la inteligencia artificial? Antonio, es muy buena pregunta, porque precisamente para nosotros, los que originamos de forma digital, siempre hemos tenido que lidiar con esa premisa, y es esa despersonalización desde que empezamos, digamos, a capturar los datos de la persona, que se hacen en un formulario digital, y de ahí para adelante en todos los procesos que se hacen de evaluación de riesgo de la persona. Y por supuesto, cuando llegamos a la cobranza, pues imagínate, todo el proceso fue totalmente despersonalizado. Entonces nosotros hemos tenido que lidiar con eso desde la propia naturaleza de nuestro negocio. Digamos que en una originación tradicional, ¿cierto? En papel, en una sucursal financiera, pues ese cara a cara y después ese mensajito de WhatsApp y esa conexión que se genera entre el asesor comercial y el deudor, de alguna forma, por derecha, está ayudando a que haya un proceso de cobro, ¿cierto? A que haya efectivamente un pago por parte del deudor. En nuestro caso, nosotros tenemos que
precisamente desde un principio ser supremamente creativos, estratégicos en cómo tratar de personalizar todo el proceso lo más posible. Entonces, para mí, pues hay que mantener un híbrido entre el equipo humano y la tecnología desde antes de llegar a la cobranza. Yo diría, y es algo muy personal, y más en estos momentos, que por ahora la aprobación 100% automática de un crédito debe darse por descartada. Tiene que ser para un cliente que uno ya conozca muy bien, ¿cierto? En el cual uno pueda llegar a un desembolso de crédito 100% automático por parte del sistema. En el proceso de originación es necesario llamar al cliente y a sus referencias, si dentro del proceso de originación estamos solicitando referencias. Digamos, yo diría lo mínimo que uno debería hacer inicialmente y más actualmente en el proceso de originación. Identificarse durante la llamada y que posterior, cuando hagamos esa serie de comunicaciones, que ya es todo lo que hace la tecnología en temas de automatización, de mensajes de texto, de emails y demás, que vaya lo más personalizado posible e incluso tiene que ir tan personalizado que tiene que ir con el mismo nombre y ojalá con la imagen de la persona que realiza el proceso de originación o después el proceso de cobro, ¿cierto? En conclusión, la cobranza en originación digital comienza desde el desembolso con educación financiera. Porque es que tenemos unos retos adicionales y son normalmente al mercado al cual apuntamos las fintechs, es un mercado no bancarizado, sin experiencia, sin récords en los burós, en los historiales crediticios. Entonces, pues eso hace que nosotros tengamos que educar al deudor y explicarles muy detallado qué va a pasar cuando paga bien y qué va a pasar cuando no paga bien. Entonces, explicarle que efectivamente va a tener un buen o mal reporte en su central de información y qué sucede más adelante en sus expectativas pues de cumplimientos de sueños personales y en lo que ayudan precisamente los créditos para adelantar ese cumplimiento de sueños cuando uno quiere comprar una moto, un vehículo, hacer un viaje, educarse, pues precisamente para eso es que nos ayuda muchísimo el sector financiero a apalancarnos y poder adelantar ese cumplimiento de objetivos personales y profesionales. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona que no tiene esa experiencia pues no alcanza a medir precisamente el impacto en el mediano y largo plazo de no pagar? Entonces hay que educar a esa persona casi que desde el desembolso y no llegar, digamos, ya a esa cobranza preventiva, decirle 2 días antes de la cuota, acuérdate que en 2 días tienes que pagar, ¿cierto? O ya el día del cobro y ya después viene ya lo que conocemos toda la cobranza administrativa y demás, con personas que nuevamente tienen totalmente despersonalizado todo este proceso desde sus inicios. Perfecto, Marco, muchísimas gracias y creo que mencionaste una palabra que fue híbrida, que la entiendo como una parte entre herramienta y otra parte entre el talento humano, ¿no? Ivonne, me gustaría preguntarte, ¿ves conveniente incorporar cobranza híbrida? O sea, es decir, herramientas que te permitan darle seguimiento a la cobranza, más gestores en campo o en calle para cobrar o para corroborar datos o alguna otra acción? Sí, claro que sí. Y yo estoy súper en línea con lo que acaba de decir Marco. Nuestro proceso digital hace que nos sientan menos formales. Y cuando nos sienten menos formales suceden 2 cosas. Lo primero que puede suceder es que son súper fieles a nosotros. Generalmente nuestros clientes con menos experiencia, como somos nosotros quienes les damos la oportunidad, son supremamente fieles a nosotros y generalmente nos pagan muy bien. Y está esa otra población que está muy atendida en el sector financiero. Lo que termina sucediendo es que pues cuando nos van a pagar a nosotros, nos dejan a la fintech, me refiero, nos dejan como en un segundo plano. Otro de los retos que estamos asumiendo en este momento es entonces a esos
a los que nos dejan en segundo plano y adicionalmente están pasando por dificultades, pues cómo cobrarles. Y dentro de ese segmento de clientes tenemos un problema grande que es el contacto. También conozco que a las entidades financieras les está sucediendo mucho que sus niveles de contacto con los clientes ha bajado. Para nosotros los 2 primeros meses fueron muy difíciles de contacto. Hoy estamos en niveles del 60%, que pues no son los que esperamos, pero pues que están mejor que enero y febrero. Y lo que sucede es que la forma que tenemos ahora para llegar a ellos es esta cobranza híbrida que estás mencionando, llegar a través de visitas. Entonces, no solamente los encontramos a través de visitas, sino que también logramos hacer 2 cosas. Lo primero, verificar cómo está su negocio. Recuerden que nosotros prestamos a pymes. Saber si está funcionando su negocio, saber si todavía se dedica a lo mismo, porque en este tema de la reinvención, entonces ahora, no sé, antes podíamos vender una cosa y ahora podemos estar haciendo otra. Mirar cómo les está yendo en términos de ventas, revisar otras variables que no son muy útiles cuando estamos de frente con el cliente y, pues, adicionalmente, confirmar que este cliente sí está en las direcciones y teléfonos que nosotros estábamos buscando. Para eso nos ha servido a nosotros hoy en día la cobranza híbrida, que es más costosa, por eso generalmente mencionaba al principio que esto nos trae unos retos operativos grandes y que adicionalmente nos trae mayores cobros e incomodidades, porque sin duda alguna habrán unos clientes a los que estamos buscando que pues tampoco les agrade tanto que los estemos visitando, pero pues ese es el reto que tenemos hoy en día y pues con estos temas de cartera vencida a los que nos estamos enfrentando es como la opción que nosotros hemos tomado para algunos clientes que presentan una mayor cantidad de riesgo. Súper, Ivonne. Oye, y respecto a este tema y desarrollando un poquito la parte que nos tocó ahorita, te quiero preguntar, ¿cómo alinean las compañías fintech estos 2 extremos entonces? O sea, hablando un poco de atención personalizada con cobranza digital más chatbots. Mira, las fintech, lo que hacemos es basarnos en información. Yo creo que la magia de nosotros está en revisar información constantemente. Entonces, ¿cómo lo alineamos? Pues básicamente con esta nueva normalidad que tenemos, lo que hacemos es todo lo que nosotros podamos predecir de alguna manera y conozcamos, lo hacemos digital, que es un poco lo que decía ahorita Marco. Por eso le entendí perfectamente lo que decía del otorgamiento automático. Es muy complicado y realmente lo que estamos haciendo pues es algo muy similar. Se otorgan créditos automáticos a clientes que pues conocemos muy bien. Lo mismo pasa con la cobranza. ¿A quién se le cobra digitalmente? A clientes que sabemos que nos van a pagar y que todavía podemos predecir porque tenemos la información. Todo aquello que necesite acompañamiento, revisar, entender, ver cómo le está yendo, mirar cómo lo podemos analizar, todo eso va con cobranza personalizada. Creo que eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Puede cambiar, obviamente, cuando las condiciones cambien, pero en este momento, pues es la forma como podemos segmentar ese tipo de cobranza. Ok, entonces, a ver, por lo que estoy entendiendo y me queda claro que el acompañamiento con los deudores, ya sea en la primera etapa del otorgamiento o en la parte cobranza, es de vital importancia para salir avantes de esta situación, ¿no? Diego, me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta que la mayoría de los scores o los modelos de riesgo de crédito se basan en data histórica que posiblemente ya no aplica un cierto porcentaje, ¿cómo será entonces la decisión para la reconversión o reestructuración de toda esa cartera en mora temprana, que ya hemos venido hablando de ella? Claro que sí, y creo que eso está pues muy alineado con lo que mencionaba Ivonne, y es el tema de que tenemos que tener digamos, unos parámetros de certeza, de contactabilidad y de qué es lo que realmente se va a recuperar. Esto cómo lo hemos logrado y ha sido a través de lo que les mencionaba ahora. A través de Machine Learning hemos encontrado unos segmentos que nos dicen cuál segmento presenta más dificultades en la cobranza y cuál nos paga mucho más fácil. De esta manera, nosotros lo que hacemos es segmentamos la cartera, incluso le damos probabilidad de que se siga rodando y hacemos esta medición de manera periódica. ¿Qué es importante y por qué lo hacemos de manera periódica? Porque esos segmentos pueden cambiar de acuerdo al entorno, a las condiciones y lo hemos vivido.
lo hemos vivido porque, por ejemplo, con uno de esos segmentos que tenemos, en algún momento lo llegamos digamos, a satanizar, a decir este segmento no le prestamos porque está muy deteriorado, y encontramos que ese segmento era el que reaccionaba de peor manera a las medidas de cuarentena y de restricción en las ciudades. Pero luego en el seguimiento nos dimos cuenta que aunque era el que más se deterioraba, era el que más fácil se normalizaba. Entonces, creo que con estos modelos de segmentación lo que podemos hacer es saber a qué clientes podemos seguirle dando esa oportunidad de que se le da un alivio, de que se refinancia, y cuáles definitivamente por más alivios que les demos y por más ayudas definitivamente no nos van a pagar, ¿cierto? Otra parte importante es lo que les mencionaba ahora de estar midiendo el tema de desempleo, y lo que hacemos es que dentro de las bases estamos actualizando constantemente la situación de empleo de la persona, y pues con eso también conversa con las ayudas y con los, digamos, los mecanismos que tenemos que ampliarle a estas personas para que esa cobranza pueda ser efectiva pues en algún momento, y desde un momento temprano, digamos que encontramos en mora de 1.30 o 30.60 que no está pagando y que está desempleado, pues desde ese mismo momento en mora temprana ya empezar a ofrecer a ese cliente o incluso aplicar pues de manera automática un alivio en cuotas por su situación de empleo. Entonces creo pues que de esta manera con esos modelos de segmentación podemos aprovecharlos para lo que no nos dice la data histórica y los modelos tradicionales de score, para poder hacer una mejor gestión de la cobranza y hacer la reconversión pues en esa o reestructuración en mora temprana. Muchísimas gracias, Diego. Se me quedó grabado cuando mencionaron que la premisa que mayor explica el nuevo entorno es la incertidumbre, ¿no? Marco, me gustaría preguntarte, ¿cuál sigue siendo para ti esa pregunta sin responder en el ciclo de recuperación de cartera? ¿Y qué crees que se debe hacer para avanzar hacia una respuesta? Antonio, qué pregunta más difícil. Y nuevamente voy a empezar desde lo general, por las particularidades de nuestro mercado, y después te respondo en particular. Y lo digo porque la incertidumbre para nuestros negocios, para nuestros modelos de negocio, pues está presente desde que decidimos emprender. Normalmente pues las fintechs, hoy en día Nubank pues ya uno no lo ve como un emprendimiento, pero seguramente empezó así, y sus primeros procesos en toda la verticalidad de la compañía pues estaban precisamente rodeados por incertidumbre. Entonces en nuestro caso pues está medida en otros términos. Pero específicamente en el ciclo de recuperación de cartera, pues precisamente como lo mencionaba antes, creo que las preguntas sin responder están es en el mercado, en tener un comparativo con el sector que nos permita conocer como empresa qué tan bien estamos o qué tan mal estamos, ¿cierto? Que podamos homologar la información de los desembolsos, de la cartera vencida por altura, de mora, y que incluso la forma como se miden los indicadores de cartera vencida, pues sean iguales o lo más parecidos posible entre las diferentes compañías fintech que originamos crédito, ¿cierto? Y eso, pues, por supuesto, aplica tanto para quienes originamos como para personas naturales, y en el caso, pues, de Ivonne y Sempri para persona jurídica. Porque es que cuando uno va y mira los precios, el pricing de nuestros créditos, pues es muy fácil identificarlos, porque uno ingresa a la página web de cada una de las 40 y pico de fintechs que hoy en día originamos crédito, y uno puede hacerse comparaciones con los tipos de cargos y los precios para cada uno de esos cargos. Pero ya después saber cuánto dinero se desembolsó, cuánto se colocó. Y más allá,
conocer los estados de la cartera es muy difícil. Y con una, digamos, llamémoslo, gravedad o situación adicional, y es que todavía no nos estamos apoyando lo suficiente entre las diferentes compañías fintech, porque pues ustedes saben que en estos emprendimientos, pues en esta carrera, nos empezamos a medir y a comparar por otros indicadores, como quién logró la mayor inversión, mayor visibilidad en los medios, quién está teniendo mayor tracción, etcétera. Y eso hace que se diluya un poco, para mí, lo que es realmente muy importante, y es precisamente que el modelo de negocio, desde el punto de vista de recuperación, desde el punto de vista puramente financiero, ¿cierto? Y es que yo estoy colocando un dinero y esperamos tener el retorno de ese capital más unos intereses y unos cargos, y que haga sostenible el negocio. ¿Qué hay que hacer para avanzar? Como todos los mercados, seguramente pues en Rappi, en su mercado de domicilios y su competencia lo ha vivido con temas de la regulación, pero yo pensaría que en el caso nuestro, la superfinanciera es una de las que mejor preparadas está y más se ha adelantado a temas de normatividad, de ser agregador, de empezar a mirarnos a nosotros rápidamente para ver cómo nos regula, cómo crea normatividad para que pues no lleguemos, digamos, a lo que sucede con Uber, en el caso pues de la normatividad en temas pues, en el ámbito pues del Ministerio del Transporte, o lo que también hemos escuchado pues que sucede en Rappi con todos esos temas pues del Ministerio de Trabajo. La superfinanciera sí, digamos que desde hace unos años ha estado trabajando en temas de sandbox regulatorio de forma muy juiciosa, y después efectivamente con el RegTech pues han ayudado a crear normatividad y a homologarnos un poco, digamos que por lo menos está ese proceso, y que pues por supuesto viene del regulador, que es un proceso bastante importante. Y igualmente pues con Colombia Fintech como agremiación también se está surtiendo ese proceso. Lo que sucede es que Colombia Fintech pues también está en sus propios procesos de mercadear y de comercializar a un agregador naciente, así como lo estamos haciendo, pues como si fuera también un emprendimiento. Entonces hoy en día todavía digamos que no está en esa capacidad o mejor posición de empezar a decir, oiga, mire, es que las originaciones son estas, las carteras vencidas son estas, y empezar a decir, pues los que están muy por fuera del mercado, pues son unas u otras, y digamos que todavía no están, digamos, como en esa posición de exponer a los emprendimientos, porque pues estamos precisamente creciendo. Perfecto, Marco, muchísimas gracias. Digo, ya para irle dando un poquito de cierre, me quedo con la idea de que en estos momentos se vuelve fundamental estar más cerca del deudor, diagnosticarlo, asesorarlo, negociarlo, etcétera, ¿no? Te quiero preguntar, Ivonne, en esta parte de ¿qué espacio tiene la cobranza digital? O sea, ¿en qué parte de la cadena de valor sí lo digital y en qué parte de la cadena no lo digital? Antonio, hay todavía clientes que no les afectó el COVID, muy poquitos, pero pues hay clientes que definitivamente antes los favoreció. Ese 5% o menos de los clientes seguramente se están portando supremamente bien y no tienen que sufrir la intensidad de la nueva cobranza. Los clientes nuevos es uno de los temas importantes ahorita, y es que para controlar la cartera vencida no solamente se tiene que controlar la cartera que tenemos hoy en riesgo, sino la cartera que estamos colocando. Entonces, ante esa colocación que estamos haciendo, que estamos intentando ser muy juiciosos, estoy seguro todos los que estamos colocando crédito, pues esa cartera necesita una cobranza preventiva digital, muy seguramente tiene una cobranza temprana digital, porque es unas características de clientes muy santos, los llamo yo, dado que tienen unas condiciones bien restrictivas en este momento para ser tenidos en cuenta pues para un crédito. Entonces, resumo, cobranza digital en dónde,
cartera antigua que esté supremamente bien, no esté aliviada, cartera que estemos colocando con las mejores condiciones, y pues el resto que necesita acompañamiento y que necesita entendimiento, como lo he venido diciendo en varias ocasiones, es definitivamente cartera que necesita una persona llamando. Perfecto. Diego, Marco, Ivonne, me gustaría ya cerrar esta plática que sin duda es bastante interesante. Nos falta muchísimo tiempo para poder desarrollar estos temas que son relevantes y sin duda nos podemos pasar todo el día platicando, ¿no? Pero me gustaría cerrar con algo así futurista. Ya se habló del pasado, se habló un poco de lo que estamos viviendo en el presente y así a manera breve. Si nos tocara trazar una línea de tiempo, ¿no? En 3 etapas. Vamos a pensar que la primera etapa sea la crisis, la segunda etapa sea la estabilización y la tercera etapa sea recuperación. De manera rápida, para cada uno de ustedes, ¿cuándo la etapa crisis terminaría? O sea, particularmente en su país. ¿Cuándo entraría la parte de estabilización? O si alguno cree que ya estamos en esa etapa. Y por último, ¿cuándo el tema de recuperación? ¿Quién arranca? Las mujeres. Adelante, por favor, siempre. Bueno, etapa de crisis. Muy difícil saber hasta cuándo. Yo le pongo 2 años más de crisis. Entendida crisis como que nuestros empresarios y las personas logren como volver a tomar ese flujo de caja para poder pagar, como que logren volver a abrir sus negocios, como que vuelvan a tener ventas que tenían antes. Eso no significa que en ese momento la cartera de densidad vaya a mejorar, porque quedamos con los rezagos de lo que no se pudo y quedamos con los rezagos pues de los que terminaron muy al final de como medianamente estabilizarse. Entonces yo la veo todavía muy larga, más o menos 2023, hablar de una estabilización, 2023, 2024, arrancaría esa estabilización. Para mí, pues yo no soy experta en pronósticos, pero lo que estamos viviendo me lo dice. Ahora bien, hablar de recuperación, ni idea. No me atrevo a dar una estimación, porque eso depende de muchas cosas. Depende de la vacunación, depende del gobierno, depende del mercado, depende de cuáles más etapas de COVID vamos a tener, de cuántos más encierros, de cuántos más reactivaciones, de qué suceda pues en términos de ayudas. Entonces yo todavía no veo la recuperación tan pronto. Creo que lo que tenemos que hacer ahorita es acompañar a los clientes a pasar este momento tan complicado que cada una de nosotros como empresas, como FinTech lo estamos viviendo, tanto como empresa como proveedor de servicios, por llamarlo de alguna manera. Aguantar, es una época de aguante y bueno, ya ahí en algún momento llegará la recuperación, que no me atrevo a decir cuándo. Te lo agradezco, Ivonne. Muchísimas gracias. Diego, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, al igual pues que lo menciona Ivonne, creo pues que el panorama es bastante difícil y complejo. Hay muchas cosas que juegan en esa recuperación. Y pues lo que estamos viviendo ahora en el país con cierres que se han venido haciendo desde inicio de año, pues no sabemos hasta cuándo vayan esos cierres, ¿cierto? Eso depende primero, creo que del gobierno y su política de vacunación de las personas. Creo que hasta que no lleguemos a una inmunidad importante, vamos a seguir teniendo estos brotes y estos cierres y estos picos, y eso pues mientras más se alargue, pues lo hace más incierto. Yo quisiera, creo que más que decir cuándo va a ocurrir cada escenario, yo quisiera que fuera más o menos en el 2021 a mediados, que terminara esta crisis y empezar pues una recuperación a mediados del 2023. Sería pues como ideal, pero realmente bajo el escenario actual es difícil predecirlo. Muchísimas gracias, Diego. Por último, Marco. Gracias. Bueno, ahora, sin duda, como decía Ivonne, es muy difícil predecir. Sin embargo, pues ahora, al menos pues ya ayer o antes de ayer se dio vía libre pues a los privados para todo el tema pues de la vacunación. Adicional a los laboratorios que hoy en día están con vacunas aprobadas, creo que hay un proceso, yo no sé cuántas miles hay en proceso ahorita,
y yo pensaría que eso va a hacer que se alcance una alta inmunidad incluso este año. Yo diría pues que en el tercero, finalizando el tercer cuarto o algo así, por ejemplo en septiembre, empezando el último, vamos a empezar a tener un buen proceso de vacunación. Y eso sin duda va a ayudar mucho. Ahí lo que tenemos que hacer es pues prepararnos para esa resaca de los clientes, siendo muy responsables y utilizando toda la data disponible, toda la tecnología disponible para hacer los estudios de crédito más acertados posible. Y lo otro es aprovechar de todas maneras para compañías como nosotros lograr precisamente ese impulso, ese boom que sí estamos teniendo las fintechs en temas de inversión para asimismo hacernos a los mejores equipos posibles. Yo pensaría que hay muy pocos emprendimientos de todos los que hemos mencionado que se han hecho equipos, digamos, o que le vean valor a tener personas precisamente como Diego, como Ivonne, en sus equipos, que profesionalicen lo más posible el negocio, que nos ajustemos lo más posible a las mejores prácticas del sistema financiero y ojalá poder lograr hacer alianzas con entidades vigiladas pequeñas que nos permita tener en este periodo el mejor de los dos mundos, ¿cierto? Y es esa flexibilidad, esa innovación, esa capacidad de generar una muy buena experiencia de cliente que tenemos las fintechs, pero también ese respaldo, esa historia, esa profesionalización de los estudios del riesgo, de los estudios de crédito de las entidades financieras tradicionales, para que en esa resaca pues estemos como sociedad lo mejor preparados posible. Excelente, Marco, pues muchísimas gracias. Teníamos prácticamente una hora, le robé 2 minutos, pero creo que valieron la pena. Insisto, son profesionistas súper dedicados y saben mucho de lo que hacen. Nos podríamos haber pasado todo el día charlando, pero pues bueno, el tiempo llegó. No me queda más que agradecerles, Ivonne, Diego, Marco, por su tiempo. Sé lo complicado que también es estar. Ahora me tocó a mí estar del otro lado, también es padrísimo. Créanme que lo disfruté muchísimo, el poderles cuestionar a especialistas y sus respuestas fueron extremadamente buenas. Pues por mi parte, muchísimas gracias. Doy por concluida esta charla y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, feliz día, chao. Bueno, a ustedes también una feliz tarde. Gracias, Antonio, por la moderación, a nuestros panelistas también muy amables por habernos acompañado. Expo Cobranzas Latam 2021, del 19 al 23 de abril. La nueva inteligencia de la cobranza para enfrentar una cartera en cuidados intensivos. Todos los líderes latinoamericanos del ciclo financiero, el riesgo, el crédito, la cartera y la cobranza reunidos en Expo Cobranzas Latam 2021. Un evento interactivo web en plataforma 3D con live streaming. Un evento para y por usted. Viva las 8 experiencias Expo Cobranzas, Live Collection Summit, Business Coffee y sus mesas de expertos, agenda a la carta, el foro de opinión, el especial académico de cobranza de alto impacto en la revista digital, la Zona Fest, el directorio ABC y la muestra comercial en 3D con importantes aliados de negocio. Incluye además un pase para asistir al Future Collections Lab de la consultora ICM. Organiza revista Ciclo de Riesgo Latam. No corra el riesgo de perdérselo.